Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, Señor, estamos en tus manos y queremos pedirte que tu palabra en este día tenga algo lindo, precioso, útil para nosotros y que no seamos solamente oidores, sino que la pongamos en práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a estar mirando algunas historias de la Biblia. Las historias están ahí no solamente para que conozcamos una historia y nos tengamos en entretenimiento, porque a todos nos gustan escuchar historias, ¿verdad? Sobre todo cosas que tienen que ver con Dios, que son reales, que son verdaderas, que están en su palabra, pero tienen una aplicación definitivamente en nuestras vidas. Y eso no cambia con el tiempo, eso se mantiene. Y damos gracias a Dios por eso. Y vamos a ver una historia muy antigua, es del Antiguo Testamento, es tan antigua que está en Génesis 1, fíjense. Quiere decir que es a los comienzos de la historia del ser humano en la tierra después de haber sido creados por Dios. Y esta es una historia conocida como la historia de la Torre de Babel, muy reconocida, se han hecho películas de esto. Y, bueno, es una de las historias tan conocidas como decir el diluvio, y la creación, Adán y Eva y todas estas cosas. Y esta es una historia también muy conocida. Pero vamos a ver cómo la narra la palabra ahí en Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 9. Y dice así la palabra de Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que la han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así que vemos esta historia, algo que el ser humano decidió hacer. Y vamos a ver algunas preguntas. Les voy a dar una pequeña pausa para que piensen y la puedan contestar. Pero dice así la primera pregunta. ¿Qué habrá ofendido a Dios que los hombres hacían para actuar de esa manera? ¿Qué ofendió Dios para que él actuara y confundiera sus lenguas? Y la respuesta está ahí en el versículo 4. En el versículo 4 que ya leímos. ¿Qué habrá ofendido a Dios? ¿Qué no le gustó a Dios que ellos estaban haciendo? Bueno, dice el texto que ellos dijeron edifiquémonos. Era algo que era exactamente para ellos, donde no había lugar para Dios en esa decisión. Ellos están haciendo algo que es exagerado, que no iba a ocurrir, pero lo están pensando de esa manera grandiosa, porque dice que llegue al cielo con nuestros medios. Quiere decir algo que el hombre realmente no puede hacer, que ellos no podían hacer. Podía hacer que creciera mucho, pero no que llegara hasta el cielo, mucho menos donde está la presencia de Dios. Y están ellos haciendo algo por su cuenta, ellos mismos. Fíjense cuál también es el objetivo de esto. Dice el versículo, hagámonos un nombre. Ellos están haciendo un esfuerzo para hacer algo que les dé nombre a ellos mismos. Donde Dios queda totalmente excluido de esos planes. No está en la mente de ellos la gloria de Dios, sino la gloria de ellos mismos. Y podemos decir que ese es un error que ellos cometieron, pero que la humanidad sigue cometiendo. Quieren hacer cosas, inclusive en nombre de religiones, cosas religiosas, donde el principal objetivo es la misma religión en sí,
donde el objetivo es ponerse un nombre a ellos mismos y dejar fuera realmente la gloria de Dios. Nosotros debemos de actuar de una manera que toda la gloria y toda la honra sea siempre Dios. El fin de nuestros objetivos no debe ser de una forma vanagloriosa, hacernos un nombre a nosotros y resalzarnos nosotros mismos, sino todo lo contrario, humildemente debiéramos de hacer las cosas para la gloria de Dios. Así que ni ninguna denominación religiosa o cristiana, inclusive, debiera de hacer cosas donde el objetivo fuera engrandecer su propio nombre. A veces creyendo que podemos tener una gran congregación, no porque personas nuevas sean salvas, sino para que, wow, podamos, el impacto que estamos haciendo es para que nos honren, para que hacernos conocer como quizás la iglesia más grande o cosas así. Nada de eso debiera ocurrir. Esas actitudes son totalmente negativas cuando el objetivo no es que el nombre de Dios sea exaltado. Ahora, en experiencia como la que podamos estar viviendo en estos momentos, oímos tanta información, tantas cosas de lo que debemos de hacer, no debemos de hacer. Y definitivamente sí, hay muchas cosas humanas que debemos de hacer, sobre todo que tienen que ver con la higiene, con la alimentación, que tienen que ver con las reuniones públicas, cosas así, los cuidados que debemos de tener y debemos ser respetuosos en eso. Pero lo más importante que debemos hacer es tener en cuenta al Señor en nuestras vidas. Porque eso es lo que nos va a dar paz, eso es lo que nos va a realmente ayudar y debemos de estar confiados de que eso debe ser así. Ahora, ellos tuvieron actitudes positivas en cierto sentido y yo creo que debemos de imitar. No el objetivo era totalmente errado, era darse gloria a ellos mismos, pero ellos tomaron actitudes interesantes. Vamos a ver en el versículo 6 qué actitudes podemos decir que pudiéramos imitar si el fin es bueno. Lo ven en el versículo 6, ya se dieron cuenta. ¿Cuáles son esas actitudes? Por ejemplo, dice que eran uno. Dios vio que eran uno. Estaban unidos en un mismo propósito. El propósito estaba equivocado. Era hacer su nombre ellos y no glorificar a Dios, pero era positivo lo que estaban haciendo en el sentido de que las actitudes, en el sentido de que estaban unidos con un mismo propósito. Dice ahí el texto también que tenían un solo lenguaje. Se comunicaban y se entendían. Nosotros, en este caso como iglesia, como cristianos, el lenguaje del amor, el lenguaje bíblico, el podernos comunicar en ese mismo espíritu de unidad, pues es positivo. No para ponernos nosotros un nombre o para hacernos nosotros famosos, sino para glorificar el nombre de Dios, pero que tengamos esa misma actitud. Fíjense que Dios cuando los vio empeñados y ya decididos y dicen, nada les va a desistir, no van a cambiar de opinión, ya están completamente concentrados en lo que van a hacer. Y estaban mal, porque lo que querían hacer estaba mal. Pero si lo que quisiéramos hacer está bien y glorifica a Dios, pues eso es algo que debemos de imitar. Quiere decir tener la visión clara y una misión para cumplir esa visión bien definida y estar entregados por completo en esa obra. La obra que tiene que ver, en nuestro caso como iglesia, en el reino de Dios para la gloria de Dios. Quiere decir que caminos hacia hacer las cosas bien hechas deben estar definidos y nosotros empeñados, unidos, hablando el mismo idioma, comunicándonos bien para llegar en ese propósito. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, definitivamente como iglesia tenemos que mantener clara esa visión y hacerlo bien. Claro, hacerlo bien hecho para la gloria de Dios. Hay muchos fanáticos, déjenme decirles, religiosos, que mencionando aún el nombre de Cristo, tú lo ves empeñados ahí, nos tocan la puerta y nos quieren meter su religión casi a la fuerza, pero lo hacen y están empeñados, están quizás
con esa idea, comunicándose bien entre ellos para hacer la obra, pero es una obra equivocada. Nosotros tenemos que hacerlo bíblicamente para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios, pero tener el empeño, estar claro en eso. Así que definitivamente esas actitudes que estaban mal enfocadas en aquella época pudieran usarse para bien ahora, que sean para la gloria realmente de Dios. Porque hermanos, eso nos va a levantar. Va a poner nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón donde debe estar. Y eso nos va a dar paz y nos va a dar seguridad en estos tiempos y en cualquier tiempo. Los tiempos se tornan difíciles. En este caso, en caso que una pandemia, lo que sea, es general para todos. Si viene quizá una inundación, si viene una sequía, si vienen incendios, todo eso puede ser para todos. Pero a veces hay situaciones muy personales, como es enfermedades, como es la muerte de un ser querido, cuando son situaciones difíciles, en los cuales debemos de mantener este mismo espíritu. El espíritu de glorificar a Dios, no de darnos un nombre como estaban haciendo ellos, pero el espíritu de estar unidos como iglesia, como familia de Cristo, para seguir adelante. El Señor nos va a dar la victoria y vamos a tener el espíritu correcto. ¿Está bien? Podemos tener ese empeño, no para construir una torre y mucho menos algo que está en contra de la voluntad de Dios, pero sí para hacer la obra, para la edificación del reino, compartiendo de Cristo, discipulando a los nuevos creyentes. Hay tantas cosas lindas que podemos hacer, ocupándonos de las necesidades de los hermanos y de otras personas también. No tienen que ser solamente hermanos que estén en necesidad, que eso nos motive y poder comunicarnos y poder realmente ayudar y ser parte de una solución preciosa que glorifica a Dios. Ahora hay algo interesante en la historia que se sale un poco del tema, pero no quisiera pasar por alto. En el versículo 7 podemos decir que la pregunta sería, hay algo ahí en el versículo 7 que nos habla de que Dios realmente es trino, que tiene tres personas. Fíjense bien en el versículo 7. Yo digo que sí, porque fíjense que habla en primera persona del plural. Dios. Y tú dices, bueno, Dios, ¿y quién está con él y haciendo esta obra de confundir las palabras? Bueno, igual que en Génesis, también cuando dice, hagamos al hombre. Habla en plural. ¿Quién está ayudando a Dios a hacer al hombre, a hacer la cosa? Bueno, es un solo Dios singular, pero es plural porque son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí una vez más se ve esa realidad, la realidad de un Dios trino. Así quería llamarle la atención eso. Ahora, en el versículo 7, ¿qué fue también lo que hizo Dios para que lo que ellos estaban haciendo no prosperara? Pueden verlo ahí, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, hizo que no se pudieran comunicar los unos con los otros. Trajo una confusión en cuanto al idioma. Hablaban y no se entendían. Así que eso lo hizo Dios para bien, porque Dios todo lo hace bien, porque Él no quería que hicieran siquiera en esa obra, que para ponerse ellos un nombre. Toda la gloria siempre es para Dios y Él siempre es celoso de eso. Y es porque, no porque le falte nada a Dios, sino porque cuando tomamos esa actitud y Dios lo exige y nosotros lo hacemos y damos la gloria a Dios, nuestras vidas son edificadas y son levantadas. Así que Dios mandó esa confusión. Ahora, como iglesia, cuando queremos hacer bien las cosas, Satanás hace lo mismo. Satanás es astuto. Y bueno, quizás él ve como Dios obra para bien, pero él quiere usar quizás los mismos métodos para que funcionen para mal. Cuando no nos entendemos y empezamos a hablar distinto idioma. Cuando no estamos unidos en la doctrina. Por eso la teología es importante. Porque en la teología aprendemos las cosas que son bíblicas. Las enseñanzas que debemos realmente tener en cuenta y que son importantes. Debemos de unirnos. Si ahora uno piensa que no, usted puede ser salvo creyendo en otra cosa que no sea Jesucristo. O tal cosa que es pecado, pues no importa porque ya los tiempos han cambiado y ahora ya eso no es pecado. Cuando empezamos a cambiar las enseñanzas y la doctrina de la Biblia con una teología equivocada, entonces hay confusión. Y no podemos seguir adelante en la obra que estamos haciendo.
Claro que Dios lo hizo y funcionó para que no siguieran usando la obra, que era para mal, pero ahora para la obra, para bien de la iglesia, Satanás puede usar las mismas tácticas para dividirnos, para que no nos comuniquemos, para que no nos entendamos y no podamos marchar unidos. Y es más, en situaciones de crisis y de pruebas que el Señor permite para nuestra edificación, ¿está bien? De todo un problema como una pandemia, que es una prueba difícil que estamos pasando, que Dios nos manda porque Dios permite, puede existir, puede funcionar. Si estamos unidos y hablando el idioma y haciendo las cosas para la gloria de Dios, vamos a salir edificados de esta experiencia. Usted puede estar convencido de eso. Por muy mala que estén las cosas, cuando hacemos las cosas en unidad con el Señor, en oración, buscando su rostro, al final el resultado va a ser siempre positivo para sus hijos, para los que hacen bien las cosas, para que ponen a Dios en su lugar, para que los que glorifican a Dios. Esa es la prueba. Pero ¿sabe qué hace Satanás con las pruebas? Las convierte en tentaciones. Una tentación para que actuemos mal. Por ejemplo, si hay algo así como una pandemia de esta y están todos tirados al desespero, ¿y qué hacemos? Y buscando información y con la cabeza así, y ya sin saber qué hacer, y podemos caer entonces en situaciones más complejas como es la depresión y la desesperación. Es una tentación de Satanás para que caigamos en eso. Es una prueba que Dios está permitiendo. No digo que Dios, repito, esto no es que Dios, creo yo que Dios nos mandó esta pandemia, pero Él la permitió. Y cuando eso está pasando, podemos salir victoriosos de la prueba si estamos unidos haciendo bien las cosas. Pero la tentación del diablo es precisamente traer confusión. Que no nos comuniquemos, que no busquemos la comunicación con Dios, que nos olvidemos de dar gloria a Dios en una situación como esta. Y entonces la tentación es que salgamos mal, salgamos deprimidos y salgamos desesperados y que hagamos cosas que no glorifiquen a Dios. Porque Dios hace bien las cosas, Satanás hace mal las cosas. Dios hace las cosas para bien, Satanás las hace para mal. Pero repito, Él es astuto. Y Él sabe la historia de Babel. Y sabe que funcionó. Y Él quizás pueda, imitando a Dios para mal, lógicamente, tratar de traernos confusión. Pero para la gloria de Dios, nosotros, si estamos firmes, no vamos a caer en esa tentación, sino que vamos a pasar la prueba. Y la vamos a pasar bien. Y va a ser para edificación tuya y mía personal, para edificación de nuestra familia, para edificación de nuestra iglesia o de la iglesia en general, cuando hacemos bien las cosas. Ahora, les hablé de una historia del Nuevo Testamento y hay algo maravilloso que pasó en el Nuevo Testamento, que tiene alguna similitud porque tiene que ver con lenguas, ¿ok? Pero es una historia totalmente, lógicamente, distinta. Fue lo que pasó el día de Pentecostés, que lógicamente la raíz del asunto de la historia fue totalmente distinta. En el Antiguo Testamento, con la Torre de Babel, la raíz de la historia es desobediencia. La raíz de esta historia es al revés, es obediencia. ¿Ok? Y vamos a ver la historia. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Lo voy a leer. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elemitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia,
en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, todos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Así que aquí es otro milagro de Dios. Pero qué cosa más extraordinaria que en aquel caso del Antiguo Testamento, de Babel, ellos hablaban un solo idioma y de pronto se esparcieron hablando distintos idiomas y no se entendían. Y aquí es al revés. Todos ellos hablaban distintos idiomas porque eran de distintos lugares del mundo y ahora con una sola lengua todos lo entendían. ¡Qué maravilla! Así que fue el milagro de que hablaba una lengua divina, una lengua extraordinaria, por el poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo de Dios, y cada uno lo entendía en su idioma. Ahora, recuerden, el principio y lo más importante de esto es que ellos estaban en obediencia. El Señor les había dicho que hicieran eso. Vayan a Jerusalén, esperen antes de salir a hacer la obra. Él les mandó la gran comisión de ir y hacer discípulos y serle testigos hasta el fin del mundo. Todo eso es la comisión que Cristo les dio que dijeran. Pero no vayan todavía, esperen, estén unidos. Y ahora ellos están obedientes, unidos, esperando a ver qué va a pasar, qué es lo que el Señor les va a mandar. Y efectivamente el Señor les mandó al Espíritu Santo. Le mandó al Espíritu Santo, aquello retumbó, hubo fuego, hubo cosas extraordinarias y hubo el milagro maravilloso de que con una lengua solamente todos entendían. Miren, hermanos, el Señor no ha cambiado su poder. El Espíritu Santo vino y vino para quedarse. Vino para estar con nosotros y ayudarnos a comunicar el Evangelio con poder. Y en ese poder, ni las fuerzas del infierno pueden contra la iglesia. Ni Satanás con su poder, ni con sus tentaciones puede con la iglesia de Cristo. Porque con nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Y en estos momentos que estamos viviendo, en cualquier momento realmente que estemos viviendo, si estamos en obediencia y estamos unidos, el Señor se va a manifestar, su gloria se va a manifestar y vamos a salir en victoria. Así que en estos tiempos, para mantenernos en victoria, en paz, seguros, vamos a estar en obediencia. Vamos a escuchar lo que nos pidió que hagáramos y vamos a hacerlo. Que estemos confiados y tranquilos y depositemos delante del Señor nuestras cargas. Él lo va a llevar por nosotros. Él lo ha prometido. Confiemos en eso y obedezcámosle. Pongamos delante del Señor la carga. No vamos a seguir con ella arriba y llenos de preocupaciones y de situaciones. Sea lo que sea que pase y que estemos pasando, vamos a depositarlos en las manos del Señor. Vamos a confiar en el Señor porque Él va a hacer su obra. Él la hizo, prometió. Lo que prometió lo cumplió, el Espíritu Santo estuvo ahí, aquello retumbó y hubo un milagro maravilloso y una lengua, con una lengua todos entendieron. Lo que va a pasar ahora, si obedecemos, se parece en esto que hizo el Señor, en que su voluntad se va a hacer, su gloria se va a manifestar y vamos a estar tranquilos para su gloria y para su honra. Vamos a salir victoriosos, vamos a aprender la lección y el nombre del Señor será glorificado. Ahora, una gran diferencia entre estas dos historias. En el tiempo de Babel los hombres querían hacer su nombre para sí mismos. En la historia del Pentecostés ellos estaban ahí para glorificar a Dios. Querían que el nombre de Dios fuera el que fuera puesto en alto. Y en eso es lo que debemos de imitar. Lo que hagamos es para la gloria de Dios. Y en obediencia y Él se va a manifestar. Amén. Padre Santo, gracias una vez más por este tiempo, porque podemos compartir tu palabra sabiendo que tú escuchas y que tú atiendes, pero que tú también nos hablas y que es a través de tu palabra. Ayúdanos no solamente a escucharla y recibirla, sino practicarla. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tengan, hermanos, un precioso
bendecido y lindo día.